Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidas o bienvenidos. Hoy venimos con un vídeo de esos que sé que os gustan, el top para parejas. Ya que estamos en el mes de febrero, vamos a hacer este top de juegos para parejas, refiriéndonos a parejas a dos jugadores, sean los que sean, porque puede ser tu pareja de juego, tu pareja sentimental o una pareja de amigos. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros venimos a contaros los mejores juegos para parejas. ¿Quieres conocerlos? Pues quédate. Bueno, pues como os decía, os traigo los mejores juegos para parejas. El año pasado hicimos un vídeo con este tema, totalmente en vigor. Pienso que los juegos que aparecieron en él son muy buenos. Os dejamos por ahí el enlace para que podáis echarle un ojo, pero es cierto que creo que este año, y pienso que este 2025 que viene, pienso que también nos va a traer grandes juegos para parejas, porque los juegos duelo de parejas se están afianzando con fuerza. Pero pienso que el año pasado salieron también títulos muy buenos, o juegos que pienso que a dos jugadores funcionan muy bien. Hay un poco de todo, hay juegos exclusivos a dos jugadores, hay juegos a más jugadores que creo que a dos jugadores funcionan de maravilla, pero estos son juegos top para jugar a dos jugadores. Y empezamos. El primero de todos, que no es un juego exclusivo a dos jugadores, es Harmonies. Para mí es un juego que funciona de maravilla a dos jugadores. Es un abstracto que me ha flipado, que me encanta. De 1 a 4 jugadores, partidas de una media hora y a partir de unos 10 años de edad. Yo es un juego que creo que el 90%, 95% de las partidas que hemos jugado las hemos jugado a dos jugadores y me parece que es un número ideal para jugar este juego y que funciona de maravilla. Es un juego abstracto de reglas relativamente sencillas, con un arte espectacular que llama mucho la atención, aunque no tiene ningún peso específico. Vamos a ir colocando fichas en nuestro tablero intentando hacer patrones y luego tendremos que coger cartas de animales que mejor encajen en tu mundo con esos patrones. Combina paisajes, animales para obtener tantos puntos como puedas. Las cartas de animales en realidad no tienen ninguna relevancia más que el icono que viene o los iconos que nos representan lo que nosotros tendremos que representar en nuestro tablero. Ya os digo, no es un juego exclusivo a dos jugadores, pero en este caso ya os digo que el 95% de nuestras partidas han sido a dos jugadores y me parece que la experiencia de juego a dos jugadores es fantástica. Ha sido uno de los juegos abstractos triunfadores del año pasado y creo que es un gran juego para tener a dos jugadores y que además, bueno, pues te da opciones de poder jugar a un juego, a un solo jugador en solitario y poder llegar hasta 4 jugadores. El siguiente juego sí que es un juego para dos jugadores. Su predecesor ha sido uno de los juegos más recomendados en tops recopilatorios exclusivos de juegos para dos jugadores y era el Seven Wonders Duel. Pero el año pasado llegó El Señor de los Anillos, el duelo por la Tierra Media. Y desde mi punto de vista supera en todos los aspectos a su predecesor, el Seven Wonders Duel. Te guste o no te guste El Señor de los Anillos, eso es independiente. En casa, por parte de marido, no es El Señor de los Anillos una temática que le resulte atrayente ni que le guste y piensa exactamente igual que yo. Es un juego muy completo, que supera al Seven Wonders Duel porque nos encontramos mecánicas que no nos encontrábamos en el anterior. Es un juego cuya mecánica principal, porque tiene más cosas, es un draft abierto, se juega a lo largo de 3 eras, vamos a hacer unas pirámides, unas cartas van boca abajo y otras van boca arriba y iremos en nuestro turno cogiendo cartas. Con esas cartas pues tenemos distintas opciones de poder ganar. En este caso hay un track en el que nos iremos moviendo. Uno intenta alcanzar
al portador del anillo y el otro va a intentar llegar al punto donde puede destruir el anillo. Pero si conseguimos el apoyo de 6 razas por la Tierra Media, automáticamente nos podremos hacer con la victoria. Si completamos la misión, que es o destruir el anillo o cazar al portador del anillo, también nos haremos con la victoria. Y si nos establecemos en las 7 regiones de la Tierra Media, tiene una mecánica de mayorías, también nos haremos con la victoria, con lo cual no podemos olvidar las otras maneras que hay de poder ganar. Luego todo esto, ya os digo, con cartas que vamos a ir cogiendo, iremos haciendo un set collection de símbolos que nos permitirán hacer distintas acciones y distintas cosas. Es un juego rápido, de reglas relativamente sencillas, un poco más complejo posiblemente que su predecesor, que el Seven Wonder Duel, pero en un rango bastante sencillo, y que suple carencias que tenía el Seven Wonder Duel, que se podían o que añadían mejoras en mecánicas a través de las expansiones, que aquí no las encontramos directamente en el juego base. Este sí, como os he dicho, exclusivo a 2 jugadores, las partidas son de una media hora y unos 10 años. Para mí mejora en todo al Seven Wonder Duel, excepto en el inserto, que tengo que decir pues que sigue siendo igual de malo que lo era el de su predecesor, y según mueves la caja queda todo absolutamente descolocado. Que ya se lo podían haber currado un poquito más y haber hecho un inserto mejor, porque el otro juego, el inserto era una auténtica ruina y se caía todo, y aquí ocurre exactamente igual. Pero quitando eso, tenemos un auténtico juegazo. Desde mi punto de vista, tenemos un auténtico juegazo. Siguiente juego. 10, 9, número 8 no tienen un orden, sino que, bueno, os estoy enumerando pues el 1, el 2, este sería el 3, o el 10, el 9 y el 8, pero no tienen un orden determinado. Es Sky Team. Es un juego cooperativo, exclusivo también a 2 jugadores, es a partir de unos 12 años, pone la caja, y con partidas de unos 20 minutos de duración. Un juego cooperativo en el que nos vamos a intentar poner a los mandos de un avión y aterrizarlo. Copiloto, un jugador es el piloto, el otro pues está como en el aeropuerto y le está intentando ayudar, tenemos que despejar el aeropuerto de aviones, tenemos que ir descendiendo el avión, mantener los niveles, ir activando todo. Se juega con dados, lanzamientos de dados, tendremos que ir gestionando tras una pantalla, cada jugador tendrá su pantalla y va a ir gestionando esa tirada de dados, intentando que el avión esté nivelado, que no quede descompensado. Es una auténtica maravilla. Un juego que es cooperativo y además no da lugar al efecto líder o tú haces, no haces, porque tienes que cooperar para que funcione, pero cada uno está detrás de sus pantallas, tiene sus dados, maneja sus cosas y el otro no está viendo lo que tú tienes, lo cual me parece que mola mucho y hace que funcione muy bien. En esta caja base nos encontramos 11 aeropuertos y 21 escenarios que son pues totalmente rejugables, que nos cambian las condiciones climáticas, el tráfico aéreo, si hay vientos, si hay fugas, o sea, nos van a crear como situaciones diferentes de aterrizaje, lo que hace que esté súper guay. Hay escenarios más sencillos, hay escenarios más complicados, como puede haber aterrizajes más fáciles y aterrizajes más complicados. Fue un juego que llegó con muchísimo hype y que desde mi punto de vista lo superó perfectamente, ese hype que se asentó, y de hecho pues ha sido uno de esos juegos que personalmente a mí se me ha colado en mi top de juegos. Número 4 también es un juego que permite jugar a más jugadores, pero que me parece que va fantástico a 2 jugadores, y es el Turing Machine. A mí los juegos de deducción, de lógica, de razonamiento me parecen, me gustan mucho, lo he dicho muchas veces, es una mecánica de juego que me gusta y que disfruto mucho. Este es un juego de 1 a 4 jugadores, con partidas de unos 20 minutitos y a partir de unos 14 años. Es un juego en el que tenemos que descubrir un código numérico. Y para ello hay una máquina mecánica, es decir, como una especie de rueda que tiene como con troquel hechos como agujeritos, y vamos a ir haciendo preguntas. Pues te dice, pues eso es el número impar, es mayor de no sé qué, o cosas así, y la máquina te va a ir contestando que sí o que no. Entonces todos esos ítems que nos va contestando que sí o que no, tenemos que dilucidar entonces ese código
si cumple todas esas premisas que nos ha dicho. Yo le pregunto por la primera posición, ¿es mayor de 5 o es un número par? No, bueno, pues ya sé los que puedo ir eliminando, tengo que ir ofreciendo, o sea, tengo que ir aplicando la lógica para averiguar ese número. Superpondremos esas 3 tarjetas y le vamos a ir preguntando a la máquina y tendremos que analizar todos los datos que esa máquina de manera manual nos va a ir dando para llegar. Un juego es que me parece ideal para jugar en pareja porque tendremos esa parte de competición por ser los primeros en intentar averiguar el código, pero es un juego para jugar tranquilos, relajados, mientras te tomas un café, mientras charlas un rato y ir pensando, ir aplicando la lógica, que no hay que jugarlo bajo presión. Y luego pues hay desde niveles más sencillos a pues más complicados. Dentro del juego nos vienen una cantidad de retos para poder resolver, pero luego hay un QR en el que bueno, pues te da infinidad de opciones para poder jugar. Yo a mí particularmente, que me gustan mucho estos juegos de deducción, de razonamiento lógico, de uso de la lógica matemática, a mí este en concreto fue un descubrimiento del año pasado y me ha encantado, me parece que funciona de maravilla y yo es un juego que personalmente recomendaría mucho para jugar en parejas, ya os digo, porque os ofrece esa partida un poco más tranquila, más relajada, más para poder estar jugando tranquilamente mientras descubres el código. Además, ventaja, pues en este caso que va de 1 a 4 jugadores y que nos permite, o bien si queremos jugar en solitario, o en un momento dado si necesitamos, pues poder jugar a más jugadores. Si los juegos de deducción os gustan y no lo habéis probado, mi recomendación es que si podéis lo probéis o os hagáis con él, porque creo que es un imprescindible de mi ludoteca en ese género de juegos. Otro de los juegos que fue de mis tops del año pasado, de los juegos que me fascinó y que es exclusivo a 2 jugadores, fue este Jekyll y Hyde vs Scotland Yard. Juego a partir de 10 años para 2 jugadores y con partidas de 20 minutos. Un juego cooperativo también, en este caso, en el que los dos nos vamos a enfrentar al propio juego y es un juego de bazas. En el que vamos a tener que ir a lo largo de distintos capítulos, hay como una campaña, vamos a tener que ir enfrentándonos al propio juego y nos va a ir planteando determinados retos. No solamente vale con ganar, es que tanto el otro cooperativo como este que os había hablado no solo es ganar, sino que además hay que mantener un equilibrio, porque no es que ganemos al juego, que llegue uno y diga, bueno, es un juego de bazas, yo hago todas las bazas, no, es que tienes que mantener el equilibrio, porque estamos representando a Jekyll y Hyde versus Scotland Yard y sus dos lados tienen que conseguir mantener el equilibrio, o hacer el mismo número de bazas, o solo se contabilizan las bazas del jugador que menos bazas haga, o en la siguiente ronda, porque en la otra te has pasado y uno ha hecho muchas, hay un jugador que tiene que hacer a lo mejor solo una baza. Entonces te va a ir planteando distintas cosas. Cuanto a componentes, el arte, todo, la verdad es que está muy bien. Tiene por la parte de atrás para poder llevar la campaña e ir apuntando cómo has pasado las partidas. Capítulo 1, pues cuántos intentos, yo tengo por aquí apuntado, pues el capítulo 1 nos llevó 2 intentos, el capítulo 2 nos llevó 1 intento, el capítulo 3 nos llevó 2 intentos, el capítulo 4 2, en el capítulo 5 3, tal. Puedes ir apuntando todo a lo largo de 10 capítulos y eso pues viene 2 veces para si quieres repetir la campaña o podrías hacerle una impresión y te queda todo apuntado. Es un juego que se puede volver a jugar las veces que quieras y al ser un juego de bazas no hay ningún problema. El sistema que tiene además del juego de jugar sus bazas creo que es una auténtica pasada y funciona de maravilla. Y es parte de la estrategia del juego, porque nosotros le vamos a dar todas las cartas que tengamos de 8, me parece que era, o de 7, de 8 en nuestra mano, y luego podemos darle hasta completar su número de cartas las que nosotros queramos. Y eso está, es que eso es una fantasía, porque el hecho de que luego puedas dar las que quieras ya te empieza a hacer las estrategias de cuántas les doy, qué bazas va a hacer, pero luego no sabes tampoco en qué orden van a salir. Entonces creo que es un juego que funciona muy bien, cooperativo, exclusivo a 2 jugadores, caja pequeña, económico, que muy recomendable por mi parte. Siguiente, Ártico. Este es un juego a partir de 10 años,
de 2 a 4 jugadores y con partidas de unos 10 minutos por jugador. Creo que es un juego que funciona muy bien a 2 jugadores, tiene una parte de tipo puzzle con otra parte un poco de azar y una parte de estrategia. Tiene por un lado las cartas, que son cartas de animales, por otro lado tenemos esta zona que va a ser la zona del mercado y aquí arriba tenemos unas fichas que van a comenzar desde el medio, que son animales. Nosotros vamos a tener un animal en secreto y con nuestras cartas vamos a poder ir moviendo estos animales. Eso puede hacer que nuestro animal, si nuestro animal al final de la partida está en el 15, nos dé 15 puntos o no nos dé nada. Todo esto lo vamos a tener que mover muy sutilmente y bandeándonos con lo que tenemos, porque si el otro jugador nos ve que este es el nuestro y que vamos a saco a llevarlo para acá, nos lo va a intentar llevar para el otro lado. Luego esta es la zona del mercado del que vamos a poder jugar cartas y luego tenemos una zona donde vamos a jugar. Las cartas las jugamos en nuestra zona y no las vamos a poder mover a no ser que alguna carta o algo nos diga lo contrario. Y luego nos vamos a puntuar por grupos. Entonces a mí me interesa jugar muchas cartas de un mismo animal seguidas para que me puntúen más. Pero dependiendo la que me quede en la parte de arriba, me va a obligar a robar, a mover una determinada ficha, a robar un número de cartas y a hacer una serie de cosas. Entonces, y a poder jugar en el siguiente turno una serie de cosas. Si luego yo no puedo cumplir con las cartas que voy a tener que jugar o no puedo cumplir con los requisitos, voy a recibir penalizaciones. Es un juego que en principio pareció que iba a sonar bastante, que luego pasó bastante desapercibido. Hay vídeo de él en el canal y a nosotros nos ha gustado mucho y creo que a 2 jugadores funciona muy bien, la partida es bastante rápida y se hace muy ameno de jugar. Así que este Ártico sería el número 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, el número 6 que os enseño. Es un top, un 10, o sea, los 10 mejores juegos, entonces ese sería el número 6. Número 6, 2, 4, 5, 6. Número 7, por mi parte, sería este Balconia. Es un juego que ha llegado ahora, recientemente, entró el mes pasado en casa. Es un juego también exclusivo a 2 jugadores, con partidas de 20 minutos aproximadamente por jugador y a partir de unos 10 años de edad. Es un juego súper vistoso en mesa, se juega como en una especie de edificio, una estructura de edificio que está dividido en cuadraditos y bueno, pues al principio de la partida se quitan una cantidad de fichas y el resto son las que van a jugarse, pero se van a sacar por aleatoriedad. Entonces el jugador activo saca una ficha, nos dice el número 15, va a buscar el edificio 15, que son unas fichas que son súper curiosas, que son estas. Esta, por ejemplo, es el edificio número 9. Dentro está el número. Entonces, si yo soy el jugador activo, cojo el número 9 y voy a elegir los 2 lados consecutivos que quiero que se coloquen mirando para mí. Y le dejo los otros 2 lados para él. Entonces, el otro jugador de esos 2 lados elige cuál se coloca y dónde se lo coloca, donde le dé la gana. Entonces a mí me pondrá uno de los 2 lados que yo he elegido, pero donde él quiera, que me puede servir o fastidiar todo. Entonces tiene ahí un puzzle muy interesante. Creo que es un juego que está bien estructurado, que viene con una iconografía bastante clara, con sus cartas de ayuda, un juego abstracto con una parte ahí de azar y de suerte, que me ha parecido que funciona muy bien, que las partidas son cortitas y interesantes para 2 jugadores. Entonces me parece una propuesta interesante y que me ha sorprendido. Me parece un buen juego para 2 jugadores. Siguiente opción, en este caso yo todas las partidas que he jugado son a 2 jugadores, aunque es un juego de 1 a 4 jugadores, es Héroes de Tenefir. Partidas de 1 hora aproximadamente, el juego va de 1 a 4 jugadores, nosotros es un juego que solo lo hemos jugado a 2 jugadores y a partir de unos 14 años pone el juego. Es un juego de construcción de mazos cooperativo. Este es el juego base, ya que salió también a la vez una expansión. Es un juego en el que nos vamos a adentrar en una mazmorra
en una mazmorra, no, en unos pasadizos, como si dijéramos de una mazmorra, y hay mazmorras de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4, de nivel 5, y en ambas hay monstruos, y una vez que estamos dentro de la mazmorra intentamos eliminar a todos los monstruos de esa mazmorra. Si conseguimos eliminar todos, nos va a dar una recompensa, pero si no es así, por cada uno que vayamos eliminando, esa carta se la va a quedar el jugador que elimine al monstruo, y son cartas que... Es muy curioso el sistema de juego que tiene, porque son cartas que tienen como un doble significado. Entonces, aquí tú tienes una carta y este es el monstruo. Esta carta es de nivel 1, nos pone el nivel de mazmorra y este es el texto, el nivel de vida que tiene y todo. Si este monstruo lo eliminamos, el jugador que elimine el monstruo se coge la carta, la gira y la introduce en su mazo. Y la propia carta, que era un monstruo, se convierte ahora en una carta de nuestro mazo, con un poder de golpe, con una acción o con lo que le corresponda. A nosotros nos ha parecido un juego que nos está encantando. El objetivo es eliminar la mayor cantidad de monstruos en el menor tiempo posible, porque esto podemos empezar desde fácil, normal o difícil, tiene un recorrido determinado. Entre más monstruos consigamos eliminar, mejor será nuestro mazo, y nos tenemos que enfrentar al monstruo final, que hay varios monstruos o varios mazos de monstruos, y tenemos que conseguir eliminarlos a todos, uno tras otro, sin rotar el mazo ni caer agotados. Además tiene cosas muy curiosas que yo no me había encontrado en otros de building, como que si yo tengo una mano de cartas, puedo decidir, y no me encaja, puedo decidir descartarla tantas veces como quiera, pero claro, todo esto va a llevar a que mi mazo se acabe antes. Cuando el mazo se acaba me voy a ver obligado a tener que salir de la mazmorra, y salir de la mazmorra va a hacer que tengamos que avanzar en ese camino que os decía, y va a hacer que la partida se termine antes. Entonces, bueno, sí que vamos a tener que intentar bandearnos con lo que nosotros tenemos, pero nos da la opción, si la cosa se pone muy mal, de poder descartar todas las cartas, y si volvemos a coger una mano muy mala, de poder volver a descartar todas las cartas. Pero todo eso tiene que ser muy medido. Si os gustan los cooperativos y os gustan los deck building, muy recomendado por mi parte este Héroes de Tenefir, que a nosotros particularmente, ya os digo que nos ha encantado, y nosotros todas las partidas que hemos jugado a 2 jugadores, y me parece que el juego va de maravilla a 2 jugadores. Mi novena recomendación en este caso es un juego que constituye toda una saga. Son 2 en 1, mi recomendación son 2 en 1 posiblemente, o sea, son un 9 y 1,5, como si dijéramos. Es un juego que es Unmatched. Unmatched es un juego exclusivo a 2 jugadores de enfrentamiento directo. Esta es la última caja que ha salido, os la he enseñado hace unos días, hay vídeo de ella en el canal. Pero hay pues otras 3 cajas como esta, si no me quiero equivocar, y 3 cajas de 2 personajes. Estas cajas más grandes traen 4 personajes, un tablero a doble cara para jugar, cada personaje trae su mazo de cartas, su dial de vida, unos secuaces, su miniatura o lo que necesite dependiendo de las mecánicas. Por ejemplo, pues aquí tenemos Serpi, las hermanas fatídicas, Handler y Titania. Las hermanas fatídicas, pues, por ejemplo, necesitan como una especie de tablero que es como un caldero donde vamos a poner las cartas, que nos va a permitir hacer pócimas. Otro pues trae ayudantes, traen distintas mecánicas y traen esos componentes. En la base del juego Unmatched es un juego de enfrentamiento directo de 2 a 4 jugadores, que para mí es un juego sobre todo a 2 jugadores. De hecho, las cajas pequeñas vienen con 2 personajes y son 2 jugadores, en los que tenemos una gestión de mazo para movernos por el tablero, infligir daño, utilizar determinadas acciones que se llaman acciones de ingenio y, bueno, pues acabar con el contrario. Aunque se pueden jugar a 2 jugadores, para mí su número, o yo recomendaría este juego a 2 jugadores, pero aquí viene un poco una doble recomendación. Os recomiendo Unmatched y os recomendaría Unmatched Adventures. Esta caja de Unmatched no es un juego competitivo, es un juego cooperativo.
Viene también con 4 héroes, con Annie Christmas, Jill Tren, Nikola Tesla y Ogon Bat. Y viene con 2 villanos, el hombre polilla y el invasor de Marte. Entonces, esto nos da un juego cooperativo con las reglas de un juego cooperativo y también en solitario, también lo podemos jugar en solitario y también con las reglas del competitivo. El juego se convierte en un juego de 1 a 4 jugadores a partir también de 8 años y con partidas de 20 a 60 minutos. Además de tener este juego que podremos hacer todas las cosas que podíamos hacer con este, podremos jugar cualquier personaje de la saga Unmatched para enfrentarnos a los villanos y convertirlo en un cooperativo con nuestra pareja. Entonces, con unas pequeñas combinaciones de un par de cajas, me parece una saga brutal. ¿Cajas que yo cogería? Bueno, pues yo al final creo que depende un poco de los personajes que os puedan llamar más, de lo que os pueda gustar más. Yo tengo todo lo que se ha publicado en español, tenéis vídeo de todo, podéis ver distintos personajes, las distintas mecánicas, los mazos de cada uno de los personajes y todo lo que incorporan. Ya os digo que normalmente cada personaje tiene una base común, como el movimiento, como cada uno tiene una habilidad especial y luego tienen unos mazos distintos de cartas. Son juegos que en cuanto a producción creo que son brutales y a mí el hecho de que saliera esta caja cooperativa me fascinó. Si tenéis algo de Unmatched podréis optar como un juego para parejas por esta Adventures que te lo convierte en un cooperativo y si no tenéis nada pues a lo mejor y os gustan los cooperativos y los competitivos pues con esta caja tenéis todo, tenéis la competitiva, la cooperativa y el método en solitario. Entonces, saga que yo recomendaría para jugar en pareja, los Unmatched, sin lugar a duda. Tanto su versión competitiva como en su caja cooperativa. Yo que me gustaría que salieran más villanos como el hombre polilla y el invasor de Marte, aunque ya os digo que no nos hemos enfrentado a estos dos con todos los personajes y no es lo mismo enfrentarte con los de la caja base que si coges a Shakespeare, que si coges a las hermanas fatídicas, que si coges a cualquiera de los personajes que está en otra caja. Cambian muchísimo las partidas y eso le da muchísima rejugabilidad al juego. Y mi última recomendación para poder jugar en parejas es un filler de esos que no pueden faltar nunca y en este caso sería Faraway. Es un juego de 2 a 6 jugadores que es a partir de unos 10 años y con partidas de unos 25 minutos de duración. Para mí yo diría que es de los mejores fillers del año pasado. Es un juego que nosotros también, yo creo que el 98% o el 95% de las partidas las hemos jugado a 2 jugadores. Creo que el juego va de maravilla a 2 jugadores, muy recomendado por mi parte y es de estos juegos fáciles de reglas y que me flipa jugar porque creo que tiene muchísima estrategia y es de estos juegos que piensas que estás jugando bien y luego dices, ay Dios, que la he fastidiado porque cuando yo pensé que ponía esto aquí todavía no lo podía cobrar porque no tenía esto, que lo había jugado antes, no después, y la has cagado. Entonces es un juego muy fácil, vamos a ir haciéndonos con cartas que jugaremos de izquierda a derecha y cuando hayamos jugado todas las cartas de izquierda a derecha las vamos a voltear todas y las vamos a puntuar de derecha a izquierda en sentido contrario, una por una, vamos a ir volteándolas y vamos a ir jugándolas. Ya os digo que no tiene nada, las reglas son sencillas, el juego es bastante ágil, no es un juego que dé mucho lugar ni a partidas cortas, pero es un juego que particularmente a mí me ha encantado. Creo que es un juego que puede valer para cualquier persona, sea más o menos jugona y que satisface a todo el mundo. No puede faltar nunca esa recomendación más tipo filler, que yo creo que serían este y el Ártico, pero bueno, este sin duda ha sido de mis favoritos del año pasado y como nosotros lo estamos jugando sobre todo es a 2 jugadores y creo que es muy recomendable. De todos o de casi todos hay vídeos en el canal por si queréis entrar o saber algo más en profundidad. Me podéis decir vosotros cuáles serían vuestros top para parejas, cuáles son vuestros mejores juegos o más recomendados para las parejas por ahí abajo. Espero que esto os sirva para tomar ideas, os ayude, que os gusten nuestras recomendaciones, contarme vuestra opinión por ahí abajo
Y nada más, que como siempre, que si el vídeo os ha gustado y habéis disfrutado, pues suscribiros, dar al like, comentar y todas esas cositas que os decimos siempre. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!